presupuestos en este taller. El primer presupuesto, que lo vamos a encontrar en Philippe Ariès, y la música de los aullidos de la pobre gata Encelos nos van a acompañar, es que Occidente se encarga de producir cuerpos como sujetos, expropiándoles a esos cuerpos, a esas cuerpos, una cantidad de potencias. Una de las potencias que se encarga de expropiarles es la potencia de saber qué hacer con la muerte. ¿Vieron alguna vez un muerto? Así un fiambre. Sí. ¿Cuántos viste? Muchos. ¿Mucho? ¿Qué trabajas de forense? Claro, dejate de joder, boludo. ¿Cuántos viste? No, pero 5 ponele. Bueno, un montón, ¿viste? Eso es un montón en el mundo contemporáneo. ¿Quién vio 5? Yo en anatomía. Ah, bueno, vos no valés. Vos estás ahí en contacto con la materia esa. Pero la realidad No es que... solía estudiar. Anatomía. La realidad es que no solemos ver. O sea, 5, que parece un montón, en el mundo antiguo donde la gente se iba a pelear todo el tiempo, es nada. ¿Entendés? O sea, o donde la gente se moría en su casa. O sea, 5 es nada si vos te morís en tu casa. Porque 5 son las personas de tu familia. Entonces en algún momento los enterraste, los despachaste. Entonces cuando la gente se moría en su casa, y eso pasó hasta recientemente, 5 hubiera sido relativamente poco. Entonces, uno de los primeros presupuestos de este taller es que la muerte, en el mundo occidental contemporáneo, la muerte es algo separado de la vida, no forma parte de los procesos, no está pensado como uno de los procesos que tienen que ver con la vida. Por ende, como dice Philippe Ariès, la muerte es algo que ocupa el mismo lugar que la masturbación. ¿Qué lugar ocupa la masturbación? Algo que se hace a solas, que da vergüenza, porque parece que estuviera mal toquetearse, que es medio como de fracasado, de fracasada, la masturbación, por eso no se la alienta, no es del mundo del éxito toquetearse, o sea, se supone que si te estás haciendo la paja es porque no te quiere nadie, supónganse, que se hace a oscuras y en soledad. Entonces, tiene todos esos componentes. La muerte se parece a la masturbación en el mundo occidental por todos esos componentes, ¿no? O sea, a solas, poco exitoso, a oscuras, no se lo contás a nadie, en soledad. Cuando estás presente, porque incluso puede ser aún peor y ni siquiera estar presente en tu propia muerte. ¿A qué nos referimos con no estar presente en nuestra propia muerte? O sea, hemos sido expropiadas de la capacidad hasta de morir. Vieron que hay lugares... centros médicos, por ejemplo Fleni, que tiene muchas denuncias por encarnizamiento médico, y ellos se encargan, lo dicen así como vanagloriándose, que nadie se muere en Fleni, como que fuera una gloria no morirse, como nadie se muere. Bueno, nadie se muere quiere decir que terminás como Cerati, no está tan bueno, ¿entendés? O sea, terminás así tipo fiambre, probando cócteles de drogas y demás. Entonces, lo que hace Occidente es convertir la muerte en una suerte de vergüenza o tabú, no como los tabúes atávicos en torno a la muerte que también estaban, o sea, la muerte es referida en el mundo antiguo como una especie de tabú atávico, pero que tiene que ver con las formas de contagio. Por eso en algún momento los seres humanos empiezan a dar cuenta que hay que enterrar a los muertos, porque si no te contagias de un montón de pestes. No ese tipo de tabú. Por eso el tabú de mirar a los muertos, toquetear a los muertos, o sea, son cosas que no se hacen en el mundo antiguo, justamente por lo que tiene que ver con una cierta asepsia o prevención que de algún modo sabían que venía de ahí. Si no, es puesto en el lugar de la muerte como parece que todas vivimos y nunca nos fuéramos a morir. Por ende, después viene la muerte, te levanta en pala, viene el muerto, viene la degradación, o viene la enfermedad, o viene la operación, o viene la discapacidad, o lo que fuera que pasa, todos esos procesos que hacen parte del vivir. Una no está para nada preparada, porque nunca nadie le dijo que iba a pasar. Occidente organizó toda su narrativa tratando de ignorar que eso va a ocurrir, volviéndolo una esfera completamente alejada del mundo de la vida. Cuando eso acontece, una no sabe qué hacer. Y entonces ya no es ni potente, ni alegre, ni ominoso, ni sorprendente, ni enigmático, ni inquietante. Es nada, es el terror, el horror. O sea, no hay nada, no se puede ni hacer nada. Cuando lean esos textos que subí, son muy breves, léanlo, lo van a leer en un periquete, esos breves sobre diferente organización de narrativas del mundo de la antigüedad, verán que hasta hay literatura
que podemos utilizar en el mundo antiguo como testimonio de que la gente practicaba su propia muerte. O sea, al punto tal, eso lo van a encontrar en el banquete de Trimalción, la obra de Petronio. Lo van a encontrar ahí. Es un fragmento del Satiricón de Petronio, una de las primeras novelas escritas en el mundo antiguo, una de las primeras novelas que tenemos conocimiento, que hayan sido escritas. Ahí hay un personaje que es Trimalción que practica en el medio de un banquete, en el medio del banquete él practica su funeral, con él vivo. O sea, hace como una puesta en escena de lo que podría ser su propia muerte. Entonces ya los tipos tenían ¿cómo decirlo? Estaba muy aceitado. Tenían una gimnasia con el aspecto, con respecto a morir, que después cuando te morías no sorprendía a nadie y una ya sabía lo que iba a pasar. O sea, no era algo sorprendente. La muerte formaba parte de la vida, no como en nuestro mundo. No sorprendía a nadie. ¿Y con qué intención lo hace Leo? Digo, porque yo te cuento, estaba viendo unos pacientes que reciben cuidados paliativos, ¿viste? Sí. Tenían enfermedades terminales y es muy común lo que la medicina llama delirio de fin de vida, digamos. Y una situación muy parecida a esto... ¿Qué es el delirio de fin de vida? Digo, lo que se considera delirio desde la psiquiatría es mucho más frecuente cuando te acercas al fin de tu vida y es esperable y se intenta como acallar con algunas drogas. Claro. Y cuando no hay ninguna otra de las causas, se atribuye a que es el fin de vida. Digo, es esperable y es porque te estás muriendo. Así se entiende y así se trata. Y se trata quizás como menos intensamente que los otros delirios, pero igual se trata, ¿viste? No es que podés andar loco por ahí. Claro. O sea, te dan alguna pastilla o alguna droga para que no dejes de derive. ver filar, claro. Entonces me llama la atención porque uno de los pacientes hizo esto mismo un fin de semana que se fue. Practicó. Se sentó en un sillón y le empezó a decir a la familia que estaba muerto. Me Y encanta. entonces le decía, llamen, estoy muerto, pero me gustaría charlar, ahora que estoy muerto me gustaría charlar con mis hermanos. Entonces venía un hermano, se quedaban charlando un rato, se iba, se paraba y le decía a los hijos que tomen las medidas para el ataúd, cómo iba a querer nada, y estuvo un fin de semana como en su funeral, hasta que lo agarramos nosotros. No, mentira, hasta que lo agarraron los médicos del servicio paliativo y le pusieron ketiapina, no me acuerdo qué. Estábamos hablando que antes de lanzarnos al texto de Klosowski, que una de las cosas que hace Occidente es ocultar el hecho de que vamos a morir. Entonces después a una le pasa algo, lo que sea, o sea, esos procesos que forman parte de la vida, como la muerte, y entonces desde que se te muere el de al lado hasta que pasa algo a vos, uno no sabe qué hacer, queda pata para arriba porque Occidente organiza todo como para ocultar el hecho de que nos vamos a morir. Digo, es la única certeza que hay. No sabemos si nos vamos a ganar el loto, no sabemos si vamos a ir presa, cuándo se va a ir Macri, todo eso no lo sabemos. Lo que sabemos, digo, yo ya empecé con las apuestas cerca del día que se va Macri, pero bueno, en fin, lo que sí sabemos es que nos vamos a morir. Y sin embargo, todas vivimos como si eso no fuera a pasar, ocultando. Entonces Dicky nos contaba que, ¿cómo era esto del delirio? ¿Cómo le llaman? Delirio de fin de vida. Delirio así, de fin de vida. Pero algo así, como que es mucho más frecuente los episodios de delirio cuando tenés una enfermedad terminal y te acercas a la muerte. Y el mundo antiguo tiene, podemos rastrear testimonios o documentos del mundo antiguo, testimonios literarios, así que no son verdaderamente ciertos porque es literatura, con lo cual el objetivo de eso que está en el Satiricón de Petronio, en una parte del Satiricón de Petronio, que es el banquete de Trimalción, yo no te podría decir a ciencia cierta cuál es el objetivo más que dentro de la construcción de novela del Satiricón de Petronio. Lo cierto es que es una práctica, lo que yo recuerdo de haber pasado ahí por el mundo de la antigüedad, es que es una práctica extendida ensayar la propia muerte, tener un ensayo. ¿Qué es? A ver, es un análogo de lo que algunas personas, no la mayoría, pero una parte de las personas, hacemos cuando decimos, bueno, yo no quiero funeral, o quiero que me cremen. Hasta ahí llegamos, o sea, en el caso de la gente pasosada, porque hay gente que no dice ni eso. O sea, hoy me contaba un alumno que la madre falleció hace un montón de tiempo y que la madre no dijo si quería ser cremada, enterrada y tal, y cuando, bueno, se murió, entonces ahí está en un nicho. ¿Entendés? Como ni siquiera expresó, es como vivió como si no fuera a morir. Murió y los hijos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces no tenían nada que hacer, o sea, no sabían si quería un funeral, si no lo quería, si quería ser enterrada, si quería ser cremada, nada. Entonces,
hay como toda una... De hecho hay rituales, la muerte es una divinidad en el mundo antiguo del Mediterráneo, y más allá también, o sea, en Egipto también es una divinidad la muerte, entonces se la reverencia, se la idolatra, no produce veneración, pero no terror. Sabés qué te va a pasar, practicás para ello, estás preparada para... De hecho es algo deseable el morir. ¿En qué sentido? En el mundo del Mediterráneo es deseable para los varones una bella muerte, que es la muerte en batalla, ¿entendés? Entonces, todo bien, como una sabe que eso va a pasar. Cuando pasa no te asusta, que me parece que va más por ese lado de lo que vos decías, de esa práctica, ¿entendés? Bueno, pongámonos a practicar aunque sea una vez de qué se trata morir. En ese sentido lo hace Trimalción. Trimalción lo hace un poco como burla para sus allegados, pero un poco como... Es una de las actividades que se pueden hacer en un banquete. Si bien es una novela cómica, disparatada, y Trimalción es un delirante, la realidad es que esa práctica estaba extendida y era una de las prácticas posibles. Practicar cómo hacer un funeral. Vieron que una tira, no sé, yo he tirado más de una vez, bueno, quiero que me hagan esto, aquello, se lo diga a las amigas, bueno, él lo lleva adelante, o sea, lo hace directamente, ¿entendés? Entonces la gente lo llora y está ahí su esposa y también está su amante y lloran todos. Trimalción está ahí, está vivo, un poco como vos decías, está vivo y está muerto al mismo tiempo, un poco como un delirio. Pero es el sueño del pibe, saber, estar ahí mirando. A mí una vez me dijeron, yo soy de Géminis, a mí una vez me dijeron que los de Géminis siempre nos hacemos de tanto en tanto, nos hacemos un poco los muertos para ver quién nos llora. Yo creo que es un poco siendo cada tanto que fantasmeamos una cuestión así medio patética, a ver quién te sale a llorar. A ver quién está del lado del llanto. Ay, si puedo comentar algo. Sí, por supuesto, Tati. Ella es Tati. Yo soy de Córdoba y... Nadie se había dado cuenta. Con ese acento. Y me voy a fin de mes y me encantó, no sabía muy bien, me encanta tu filosofía y bueno, lo que vos te dedicás, pero no sabía bien a qué se iba a tratar del curso. Y la verdad que me está pegando fuerte porque, bueno, yo perdí a mi mamá cuando tenía 10 años y ella no avisó, se tomó el palo, murió de golpe. Mira. Y yo después tuve una ACV 10 años después y estuve en el cielo, así, tuve como ese delirio. Y estuvo muerta por un ratito. Ah, ¿estuviste muerta por un rato? Sí. ¡Posta! ¡Qué bueno! Y ahora estoy preparando un fiestón para mi muerte. Mi funeral va a ser una fiesta muy grande, yo se lo dije a todo el mundo. Entonces, bueno, si lloro, sepan entender que es por no, eso. sí, acá está lleno de Todo permitido. Así que tranquilo. Es lo que más abunda, empezando por la gata que está encerrada en celo y está aullando mientras rompe, que me la trajo Martínez, todo culpa de Martínez, está en mi habitación rompiéndolo todo. Claro. Así que tranqui. Bueno, en parte es eso, o sea, en parte el taller tiene que ver con eso, como ver diferentes literaturas filosóficas, no por eso dejar de recurrir a ciertos materiales no filosóficos, como esto que digo, el banquete de Trimalción, pero en medio, una novela cómica, en el medio, en el centro, hay toda una escena de muerte. Ahora, esto que vos traías de tu mamá viene a cuento, ¿en qué sentido? En el sentido de la muerte siempre es repentina. Claro. Para una la vive como una sorpresa porque el mundo contemporáneo organiza la materialidad de su vida sin contar con ese hecho. Entonces después cuando hay que decidir desde cómo morir hasta cuándo, nadie lo está esperando, ¿entendés? Qué sé yo, viste, yo tuve un proceso de larga internación y por ejemplo en un momento que no daban con qué cómo los médicos, yo dije, así no me quedo ni en pedo porque esto no es vida, y lo hablé con un par de personas que me cuidaban y se negaban a hablarlo, ¿entendés? Como, che, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Porque yo no quiero vivir acá encerrada en este hospital de mierda. Digo, si esto no va ni para atrás ni para adelante, algo va a tener que hacer, ¿entendés? No sé, conseguir morfina, conseguir que me la dé, o patear, no sé, o sacarme por la fuerza, o lo que fuera, ¿entendés? Y la gente no lo quería ni hablar. Decía, bueno. Así, te decía así, vos decías, pero basta, ¿no es que no avanza, que voy empeorando? Yo quiero que charlemos porque no quiero que me agarre la noche, ¿entendés? Quiero que lo conversemos. Bueno, y te hacían así, de verdad que te hacían así, bueno, no es momento. Decía, bueno, ¿cuándo es momento? ¿Entendés? Después, de una de esas no te lo puedo decir.
O sea, el momento es ahora que te lo puedo decir. Si después todo recrudece y empeora, no lo voy a poder decir. Charlemos ahora que quiero. Fue imposible. Fue imposible. O sea, fue materialmente imposible hablar de, bueno, si esto no mejora y yo voy involucionando y me van cortando en rebanadas y yo no quiero vivir más, ¿qué vamos a hacer? Imposible. No se podía hablar. Entonces, la realidad, una de las hipótesis fuertes de este taller, esta última parte, muerte, es la tercera pata de otras dos cosas que vimos, que fue locura y enfermedad, que vienen de la mano, vienen asociadas, porque acá nos estaba contando el Licky que hay algo así como delirio del fin de la vida, que yo no tenía ni conocimiento, que tiene mucho sentido. Debe haber hasta una explicación química, sí, de la hipoxia, de no sé qué pindonga, ¿entendés? Y tal, que hace de la muerte una cuestión que genera un espanto. Entonces, una de las propuestas de este taller es que la muerte forma parte de los procesos vitales, no es algo separado de la vida, y que la muerte no es necesariamente triste. Hay un video del señor Borges, que les recomiendo que lo vean en internet, que yo hace poquito lo subí en alguna de mis cuentas, como siempre pierdo una por día más o menos, no sabría decirles si lo vieron o no. Pero en un momento Por ahí lo vieron pasar. estaba por ahí, si no lo buscan en YouTube lo podemos buscar, que Borges le hacen una entrevista en España y él dice que tuvo un sueño ya, Borges viejo. Borges muere a los 80 y pico de años, Borges ya estaba muy viejito y estaba viviendo en Europa. Y que él cuenta que sueña con su propia muerte y el periodista le dice, ¿y qué sintió? ¿Miedo? Y Borges dice, no, sentí alivio. Así, típicamente borgiano. Dice, no, yo sentí alivio, claro. Eso solo a Borges se lo permite este mundo. O sea, nadie dice eso. Todo el mundo está asustadísimo. Entonces, una de las hipótesis fuertes de este taller es que hay que volver a apropiarse de la muerte, porque la muerte hace parte de la vida, y que una de las formas de apropiarse de la propia muerte, apropiarse de la muerte, ¿por qué? Para evitar el encamisamiento médico, por ejemplo, que es algo que antes de que vos llegaras a ti también hablábamos, el encamisamiento médico como esto que se produce sobre todo en hospitales de Leeds o en clínicas de Leeds, donde se vanaglorian de que nadie se muere. Bueno, no está tan bueno que nadie se muera. O sea, hay gente que, por ejemplo, lo que produce en el capitalismo que nadie se muera, que ya sabemos, intervenciones y cronificación de condiciones, es que el cuerpo se use en vida para prueba de protocolos de drogas experimentales, en fin, se convierte entonces el cuerpo en ¿cómo decirlo? En un estropajo donde se van a probar, se va a usar de prueba. Entonces no está tan bueno. Sobre a todo nosotros nos pasa, discúlpame, con el tema de interrumpan todo lo que quieran. de las interrupciones de embarazo en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. ¿No tienes que salir esto en cámara? Cuando pase... ¿Sale o no sale? Sí, pasa. Mira abajo. Ya Cuando estamos más allá pasa de- las 24 semanas y las mujeres, digamos, tienen el aborto, digamos, en hospitales donde hay neo, con toda la tecnología, porque cada vez las neos son Más tecnológicas, sí. y se va despersonalizando. A medida que avanza la tecnología se despersonaliza el cuerpo de la mujer. Claro, Parece que y fuera se personaliza el feto. el feto es un ente, digamos, todo. Y a los médicos, la verdad que al neonatólogo le importa poco que esa criatura, digamos, llegue a usar un crayón alguna vez en su vida, digamos. No le importa la calidad de vida. Claro. Le importa Tal jugarlo, o sea, Tal cual. tratar de salvarlo y dice, ¡ay, lo salvé! Tal cual. Y está entubado por todas partes y no se sabe si esa... A eso me ese refiero ser, con una claro. decisión sobre la muerte. Sí. Poder hablar de la muerte. Sí. Y que deje de ser tabú. Piensen que en el mundo antiguo, lo que decía, tiene divinidades que se veneran. Por ende, la gente, además de que se moría en su casa, además de que se iba constantemente a conquistar un territorio o impedir que una horda invadiera, está en contacto. O sea, está en contacto. No sé, las mujeres espartanas tienen un dicho que le dicen a sus hijos, con el escudo o sobre el escudo.
Es decir, sobre el escudo, muerto. O volvés con el escudo o muerto. Entonces ya te lo dice tu madre, o sea, tu madre ya está preparada. Los estoicos, Marco Aurelio propone, por ejemplo, saludar a tus parientes como hola mortal. Saludarlo, como para ir practicando y que después, cuando pasa, no digas, mira, se murió, qué horror. No, sí va a morir, obvio, como la gente se muere. Que es un poco también, pensemos ejemplos modernos, es la línea de, habrán leído un poema, o habrán escuchado un poema de Néstor Perlonguer, un poeta argentino que se llama Cadáveres, que esa es una contestación que él sale a decirle, es una contestación, un retruco a las madres de Plaza de Mayo, porque las madres toman lo que dice Videla, no están muertos, están desaparecidos, dice Videla. Entonces las madres dicen, bueno, si están desaparecidos, que aparezcan los cuerpos, ¿entendés? Que aparezcan. Entonces, Perlonguer dice, no están muertos, o sea, hay cadáveres. No sé, bueno, lo publicó mucho tiempo después bajo seudónimo ese poema. O sea, no se puede hablar, hay ciertas cosas que no se puede hablar. Al día de la fecha seguimos hablando de desaparecidos, no son asesinados, son asesinados por la dictadura. Lo que está desaparecido es el cuerpo, pero están asesinados. O sea, ni eso podemos decir. ¿Vieron cómo se organiza en cuanto... No hablar, conjurar, es como un miedo a que pase. Entonces después cuando pasa, no podemos hacer absolutamente nada. No poder hacer nada es no poder oponerse al encamisamiento médico, porque justamente las instituciones médicas saben acerca de la calidad de vida, saben cómo salís de una condición o de algo que te pasa. Saben si después vas a poder estar bien, tener un crayón en la mano, ir a la escuela, o vas a necesitar siempre un respirador para el resto de tu vida y el encefalograma va a dar plano. ¿Entendés? Y no vas a poder nada, tener ningún proceso. Sí, vivo vas a estar, pero como Cerati, estaba vivo más o menos. Bueno, entonces, una de las hipótesis fuertes de este taller es que la muerte es un acto soberano. O sea, reapropiarse de la muerte es un acto soberano. Porque durante la muerte, durante el hecho de la muerte, ocurren este tipo de cosas que vos hablabas, Vicky. O sea, este tipo de delirios, hoy son delirios, en su momento no eran delirios, donde vos podés reunir entonces a tus parientes. Esto se usaba antes. La gente se moría durante días, era como el parto. El parto tampoco estaba intervenido, no estaba medicalizado. Entonces la gente paría un montón de tiempo, lo cual evitaba desde mala praxis obstétricas hasta daño a la madre. Justamente porque nadie te estaba apurando. Vos podías tener 72 horas de trabajo de parto. El tiempo que quisieras podías estar haciendo trabajo de parto. Bueno, con la muerte lo mismo. Podías estar muriéndote una semana acostada en tu casa. No había apuro. Entonces vos podías reunir a toda tu familia, a todos tus amigos, la gente iba pasando, se iba despidiendo, bla, bla, bla. Entonces, la idea de que la muerte es un acto soberano, o que la reapropiación de la muerte es un acto soberano, tiene que ver con maneras de enfrentar la vida. O sea, quien sabe que se va a morir, quien deja de hacerse la estúpida con respecto a la propia finitud de su vida, quien deja de creer que va a ser por siempre, va y hace lo que tiene que hacer, lo que tenga que hacer. No importa, que desde despedirse de la gente hasta planificar, como Tati decía, el funeral, pasando por no dejarse hacer cualquier cosa por un médico. O sea, contemplar que la vida no es para siempre y que ese momento llega, lo que permite es volvernos a poseer de las potencias vitales que tiene la vida. O sea, si vamos a durar por siempre, entonces nos vivimos haciendo la boluda. Un poco dicho así, mal y pronto. O sea, la desposesión de la muerte dentro del capitalismo, o sea, el desposeernos de que nos vamos a morir, lo que ha generado en el capitalismo es que no podamos ser poseedoras de nuestra propia vida. O sea, vamos postergando lo que tenemos que hacer, no corremos ningún riesgo, no nos sometemos a ninguno de los estados, y ya para empezar a morder la carne del texto de Klossowski, ninguno de los estados que está hablando Nietzsche. O sea, no hacemos nada. Por ende, siempre perdemos la voluntad de poder. La voluntad de poder que es propia de la vida, es propia de los cuerpos vitales, pero es propia de la vida cuando sabe el cuerpo que se va a morir. Si el cuerpo finge que la muerte no existe, entonces nunca hay voluntad de poder, porque parece que siempre fueras a vivir. Y bueno, ya sabemos que no. O sea,
No apropiarse de la muerte es estar desposeída de la vitalidad propia de los cuerpos. Y entonces, este taller, muy en la línea de lo que está tramando Klosowski, separa la vida de la vitalidad. Vivir es respirar. Respiraba Cerati, que ya no tenía sinapsis neuronal, o que tenía una sinapsis neuronal donde sabían los médicos que ahí adentro no había nadie. Bueno, eso también puede ser vivir. Por eso hay toda una caterva de gente zombificada allá afuera. ¿Entendés? Que tuvo que venir la factura del 500% más para que fueran a tocar una cacerola. Digo, la cacerola deberíamos haberla tocado hace cuántos meses atrás ya. Dejo. Ganó. Claro, como que te dejas tocar un poco la cola, como, ¿entiendes? A eso yo le llamo los procesos de zombificación. Es decir, buena parte de estas filosofías, Nietzsche, Spinoza y demás, nunca supusieron que iba a haber un mundo de grado cero de la potencia aún peor que el de la muerte. Spinoza va a decir que el grado cero de la potencia es la muerte, que ese es el grado más bajo de la potencia. Claro, Spinoza es un señor del 1600, del siglo XVII. En el siglo XVII, la muerte es el grado cero de la potencia. En nuestro mundo hay algo aún peor que ese grado cero, que es vivir en el grado cero y seguir vivo, cumpliendo las cosas que hay que hacer. Ir a trabajar, poner una boletita en la urna, dejarse claro, sí. Tremendo. A las pruebas me remito allá afuera. Eso por una parte. Por otro lado, apropiarse de la vida, apropiarse de los procesos de la muerte, ya supone otra cuestión, que es saber que hay un duelo para hacer. Nuestro mundo tampoco organiza sus duelos. Justamente como la muerte no existe, después se muere alguien y vos vas a trabajar. Por ejemplo, ¿quién trabaja en relación de dependencia? Muy bien. ¿Cuántos días tenés si se muere un familiar? ¿Amigo o nunca? Parece que 3. 3. ¿Y si se muere viernes, cuántos tenés? 1. Probablemente. O sea, ni siquiera son 3 hábiles. Son 3 de... ¿Qué haces en, Sí, ¿qué haces en 3? Encima En 3 familia, porque como decís amigos, viste cuando pasó Sa- la es que no Vanessa, está- yo quería ir a verla porque no sabía si se moría y me tenía que pedir un día de vacaciones. Porque Sí, o que te descuentan el preservicio. Claro. Bueno, exactamente. Entonces, esos 3 días no están para el duelo. Esos 3 días para que vos organices el entierro. ¿Qué puedes hacer en 3 días más que llamar a la cochería? Nada. En 3 días no puedes hacer nada. Bueno, tal cual. Entonces, fingir... ¿Se dan cuenta cómo está, como desposeer de la muerte es propio del capitalismo porque tiene fines de subjetivación económica y de rendimiento y de producción y de que la maquinaria no pare y que entonces perdamos una buena parte de lo que supone existir? Justamente, una de ellas es hacer el duelo, porque morir afecta todo lo que está alrededor. Ahora, si vos fingís que la muerte no existe, no afecta nada. Para eso está hecho. Entonces, ahí viene también la cuestión de los duelos y por quiénes. Solo si es familiar directo. Por ende, hay una reterritorialización y una reafirmación de los vínculos de sangre propios de la familia. Entonces, ya no es tu mejor amiga, ni la persona con la que coges y amás. No, es tu mamá, tu papá, tu hermano y no mucho más. Se acabó. Y se acabó. Si no podés pedirte un día porque tu prima se murió. O sea, es familiar directo. O sea, y no sé qué pasa, habría que averiguar. Si se muere en un mes, 2, ponele, no sé si te lo dan. Sí, las promociones son acumulables. Sí, o si de repente, suponte, hay una, bueno, tarea para el hogar. Hay una serie que se llama Black Mirror, Espejo Negro, una serie inglesa. En la segunda temporada hay un capítulo, después lo voy a rastrear, hay un capítulo de una historia, después lo rastreamos y se los pongo. Está todo en internet, Black Mirror. Donde es una pareja que el primer día, están haciendo la mudanza, se van a vivir juntos, y el primer día él muere trayendo muebles, trayendo cosas. Él está haciendo varios viajes desde su casa de soltero a la nueva casa en la que van a convivir. En uno de esos trayectos se pega el palo con el coche. Bueno, véanla y hablamos del duelo. Entonces, no sé qué pasa en esos casos para la ley argentina, si se le murió
¿Entendés? O sea, creo que no es ni legal. Y ¿Entendés? no, en teoría no. Bueno, es mucho más traumático que se te muera una persona con la que viviste 10 años una circunstancia, ¿entendés? Por el estilo. Y sin embargo, en una relación de dependencia no contempla ni esos 3 días de mierda que te darían, ¿entendés? ¿Te pasa algo similar en los hospitales? Como que no... Solo, en algunos casos solo puedes entrar a verte... ¿Al muerto? No sé, o muerto cuando estás en una situación muy crítica, como solo, parientes... Ah, claro, parientes directos a terapia, ese tipo de cosas. Las terapias intensivas no sé cómo funcionan. Yo estuve en terapia intermedia y a mi terapia intermedia entraba todo el mundo, pero les hubiera puesto la bomba de sombrero. O sea, de hecho, me pasé por el culo el horario de visitas. Porque el horario de visitas tiene una lógica que es no hacer ruido. Entonces, si la gente que te visita no hace ruido, ¿por qué no puede entrar? ¿Entendés? Digo, Sí, sí. ahora, si entran a las 3 de la tarde, que es el horario de la siesta, a bailar un malambo, bueno, te entiendo, ¿entendés? Pero ¿por qué no va a poder entrar de repente una persona que solo puede visitarte a las 3 de la tarde? Es ridículo el horario de visitas. Es ridículo. Con los niños hay muchas restricciones, como, Sí. como no pueden subir los nietos, ponerle, tenés que hacer un montón de quilombos legales para que los dejen subir. Y- Como de ocultar la muerte de los niños, ¿no? Claro, bueno, eso sí también es. Es propio de la clase media, sobre todo, que les va a generar un trauma a los niños. Y mi hipótesis es, por el contrario, lo que genera el trauma es no preparar al niño o a la niña para Claro, claro, porque no... qué va a ocurrir, ¿entendés? Aparte después desaparece la persona y el niño se queda. Claro, eso es lo traumático. Sí, sí, tal cual. Sí. Y después quedas ahí regulando. Entonces, esa cuestión de que vivimos en un mundo donde no hay espacio para el duelo también va de la mano de algo que dice Judith Butler, que no todas las vidas son llorables. O sea, ese lugar de exclusión de qué vida se puede llorar y qué no, se va modificando con el tiempo. No sé, hoy que te mueras de tuberculosis quizás no es lo mismo que hace 100 años, en el sentido que hoy el lugar de la tuberculosis la tiene el VIH. Nadie dice. Vieron que cuando la gente muere de una larga enfermedad, nunca te dicen, claro, Una penosa. una penosa enfermedad, no sé qué actriz española murió después de una larga enfermedad. Hasta el día de la fecha, VIH y cáncer, sobre todo VIH y después cáncer, como esos lugares, la gente no habla, como si no se dice. Es totalmente tabú. Entonces, hay ciertas muertes, producto de ciertas enfermedades o cuadros de diagnóstico, condiciones sobre las cuales la gente nunca habla y por ende, bueno, no puede decir no, estoy mal porque mi mejor amiga se murió de VIH, no sé, de una enfermedad oportunística de VIH. Nadie puede decir eso. Yo conocí el caso de una chica que se suicidó, o sea, se colgó de la lámpara y los padres dijeron que la había atropellado, que estaba andando en bici y la atropellaron. Tremendo. ¿Verdad? Te lo juro. Una de las mejores amigas no era mi mejor amiga. Yo tengo una mejor amiga colgada de lámpara. ¿Será ella? Se llamaba Fini, ¿la tuya? No, la verdad que ni me acuerdo, no, Ah, porque bueno. yo no la conocí, pero era como muy top la familia, no sé. Sí, esta también tenía una familia muy top. De hecho, a mí no me avisaron que se había muerto, me avisaron mucho tiempo después. Desastre. En fin. Occidente entonces organiza la muerte de tal manera que vos te reincorpores al trabajo inmediatamente. O sea, la muerte no tiene que detener nada. En el mundo antiguo, ahora salí. No, yo. En el mundo antiguo, también les recomiendo otro material literario, una novela hermosa de una mujer que se llama Marie Renault, como el coche. Marie Renault tiene un libro que se llama justamente Juegos Funerarios. Es un libro muy lindo, que recomiendo que traten de leer. Marie Renault ahí cuenta la historia de los juegos funerarios que se siguen a la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere sorpresivamente haciendo conquista. Entonces muere y se celebran unos juegos funerarios. Es decir, el mundo antiguo del Mediterráneo contempla que cuando se muere alguien, por ejemplo, en este caso un rey, un emperador, después todo su pueblo lo honra con juegos funerarios donde se realizan las mismas competencias y las mismas pruebas que en los juegos panhelénicos, que son los que nosotros hoy llamamos las Olimpiadas. O sea, como modo de honrar al muerto.
Bueno, la novela trata de eso. ¿Qué va pasando después de la muerte de Alejandro durante esos días que se siguen a la muerte de Alejandro Magno? O sea, todo lo contrario. Para nosotras la muerte es un obstáculo que rápidamente hay que superar. De hecho, no sé quién me contaba el otro día en el DCM, que vamos por el 4, el 5, ya perdí la cuenta, por el 5. En el DCM 4, no sé cómo estará el 5, que contempla que después de una cantidad de días, que no son muchos, pero no sé si son 7 o 14, pero no más que eso, si vos no te recuperaste de la muerte de alguien, entonces te consideran que estás en un cuadro depresivo. ¿Quién se recupera en 15 días de la muerte de alguien? De alguien que quiso, o sea, nadie. O de la misma manera, por ejemplo, lo contrario. Vos tenés que tener inmediatamente la reacción. O sea, alguien muere, inmediatamente tenés que tener la reacción. Si vos no llorás delante del ataúd de tu madre, como en el caso del extranjero de Camus, les recomiendo que lean El extranjero de Camus. Ahora les cuento un poquito de qué trata. Entonces pueden terminar como el que mata al extranjero, preso. El extranjero de Camus es una novela donde hay un francés que mata a un árabe, como la canción de The Cure, Killing an Arab, de cuando las bandas leían literatura, se llama este taller. Bueno, mata a un árabe. Y entonces cuando le preguntan por qué lo mató, el tipo dice cualquier gilada, dice que una luz en los ojos le pegó y que le pegó un tiro. Así, literal. A lo mejor no le parece una aberración que un francés mate a un árabe. Lo que les parece una aberración que cuando la madre murió el tipo no lloró y lo terminan metiendo preso por eso. Claro, porque tiene que ser instantáneo. Muere alguien y aunque vos estés en shock, ahí tenés que hacer tu demostración para rápidamente reintegrarte al sistema económico laboral, que no pare la cadena de producción. Entonces tenés que hacer rápido. Quizás la ficha te cae un mes después. Vos quedás, no sé, como en estado de catatonia y después entendés lo que está pasando. A mí me pasó con mi viejo ya hace como 5 o 6 años cuando falleció. En el laburo me decían, bueno, podrías tomarte unos días, no sé, capaz había pasado un viernes o un jueves, no, ya ni me acuerdo. Y el lunes fui al laburo porque fui y me decían, no, pero no estés. Que yo, bueno, pero no sé, ya fue, prefiero venir. Y no lo lloré, nada. Y al año, un día de la nada hizo así y me la re-lloró. Claro. Pero ahí no te hubieras podido tomar los días. Si vos decías, no, ya está. Si vos hubieras dicho, no, mira, creo que ahora me di cuenta de lo que está pasando. ¿Me puedo ir a mi casa porque estoy un poco descompuesto? No te lo hubiera permitido tu empleador. Entonces no te hubiera dicho, bueno, finalmente ocurrió, vaya a su casa, descanse. Hay que hacer todos los 3 días llorar, explicarlo, ponerte... Todo, la cochería, avisarle a todo el mundo y ponerte bien y el lunes estar. A lo sumo, si el empleador es copado, te dice, bueno, no, vaya, vuelva, se toma 7 días más. Claro. Pero si no te cae la ficha, un mes después, un año después, lo que fuera, fin, game over. Entonces, toda la idea es sustraer la muerte de la vida, que no sea un obstáculo para esto que llamamos vida, que en términos espinocianos yo le decía, les contaba que en realidad a esto que le estamos diciendo vida quizás no lo sea tanto, porque carece de los procesos vitales. Los procesos vitales, si leyeron a Klossowski, que espero que sí, ahora vamos a empezar a hablar un poquito al respecto, los procesos vitales en Klossowski o en Nietzsche en realidad son aquellos que tienen que ver con, podríamos decir, una suerte de estados, que son los famosos estados de ese otro capítulo que vimos antes, que son los estados valetudinarios. Para mis avesadas alumnas, estudiantas que ya vinieron, ¿qué son? ¿Qué quiere decir valetudinario? ¿Lo buscaron en el diccionario? No lo he buscado otra vez, pero... Y ya te olvidaste. No, que era débil, enfermo. Exactamente. Entonces, la mayor vitalidad no está en el ser alfa, no está en la alfidad de la vida, sino, para Nietzsche, el estado valetudinario, la condición de fragilidad, de muerte, de enfermedad, es lo que hace incrementar la potencia. Es como al revés. Esto forma parte del gran proyecto nietzscheano que es la transvalorización o transvalorización de la moral, que es invertir los valores morales. Sí, veíamos mirar todo al revés, por decirlo de alguna manera. Justamente porque la moral universal es contingente y está, podríamos decir, históricamente producida.
Bueno, entonces decíamos, hay un incremento de la potencia en esos estados valetudinarios. En principio lo siguiente, ¿leyeron el texto de Klosowski? ¿Pudieron? ¿Llegaron? No. Bueno, pero algunas sí. Bien, ahora las que lo leyeron me lo van a explicar ustedes a mí. Porque, digo, si lo leyeron y no tienen dudas sobre ese texto, No se entiende nada. Poco. O sea, es como el de los estados, es complejo. como es Klosowski, como es Nietzsche. Claro. Bueno, bien. Sí, no es fácil, por decirlo de alguna manera. Bueno, morir tampoco es fácil. Así que a veces demora un montón de días. Así que bueno, tampoco... mirá todo lo que le demoró a Nietzsche después. O sea, cuántos años estuvo delirante escribiendo obra y después quedó pata para arriba a merced de su madre y hermana hasta que finalmente logró morir. Un montón de tiempo. Entonces a veces no es tan fácil. Bueno, en principio varias cosas. Ya la citamos a Butler con esta cuestión de que no todas las vidas son llorables, del mismo modo que no todas las vidas son vivibles, o sea, el mundo no organiza espacio para que todas las vidas sean vivibles y para que todas las muertes sean llorables. De la mano de eso, Butler también nos va a explicar que la fragilidad y la vulnerabilidad es la esencia ontológica de los cuerpos, y no al revés. Nuevamente, el occidente del capitalismo tardío nos hace creer que en realidad la esencia de los cuerpos es su omnipotencia, o sea, como una suerte de ficción donde más potente es el cuerpo, cuanto menos frágil es. Bueno, eso es una gran mentira, es una falacia. Existe, pero es una construcción. Primero porque no hay ningún cuerpo que desde su nacimiento hasta su muerte no viva alguna suerte de proceso de, voy a encontrar una palabra, enfragilizamiento. Es decir, los cuerpos se fragilizan, se vuelven más frágiles. Esa fragilidad, todos los cuerpos, hasta el de David Beckham y el de Brad Pitt. Esto es así. Por muy macho alfa que seas, en algún momento llegás al bastón. No importa cuán alfa seas, en algún momento va a haber algo que, si no hay un bastón, va a haber anteojos, si no hay anteojos va a haber lente de contacto, si no va a haber silla de ruedas, si no va a haber medicación para la hipertensión, algo va a haber, no hay manera, ningún cuerpo no va. Es que es al revés, en realidad haces máquina con el elemento protésico. Claro. Es ahí donde haces máquina, ¿entendés? Pero la ficción es que en realidad lo que te hace humano es nunca llegar a ser máquina, ¿entendés? Con la medicación, con el elemento en el que te apoyás, bueno, esos son los cuerpos. No debería sorprendernos que alguien sufrió algo, ¿entendés? Justamente eso es lo que hacen los cuerpos sufren cosas que le van pasando cosas, entonces cuando le pasan cosas cambian después la materialidad del cuerpo. Pero es máquina porque se rompe por ahí, por eso. La máquina Funcionan rompiendo. en ese sentido, claro. Rompiendo de... Solo funcionan rompiéndose. Las máquinas, los cuerpos también. No hay un cuerpo que funcione de otra manera. Los cuerpos funcionan rompiéndose. Claro, como vivimos en el mundo de la obsolencia programada, por un lado se supone que no se deban romper y por otro lado, cuando se rompen, los tiramos en vez de arreglarlos. Digo, por eso el gran miedo a cualquier estado de rompimiento de esa normalidad. Si no, no nos daría tanto miedo. Bueno, en parte tiene que ver con eso, pero las máquinas se rompen y se arreglan, se reparan. Yo tengo hace 10 años la computadora. Siempre digo lo mismo, me precio de tener una computadora de 10 años, la cual no pienso cambiar. Es un montón para una computadora. Yo estoy feliz con mi computadora. 10 años cumplimos este año. Estoy muy contenta. ¿Se ando bien? ¡Re bien! Sí, bueno, la he tenido que arreglar, ¿no? Le he puesto unos arreglos, pero yo también la he tenido. Tengo 40, tengo un par de arreglos encima. Tengo un par de pinchaduras, hubo hay unas cositas para hacer. Bueno, la compu también. O sea, digo, pero... Totalmente. Sigan dándolo más bien. Estoy segura que una computadora más moderna anda más rápido. No sé, nunca lo sabré porque tampoco me la voy a comprar hasta que deje literalmente de funcionar, la lleva el técnico y me diga, no hay nada que hacer. Murió. Sí, nunca me dice, el técnico me dice, no, mirá, cuesta tanto el arreglo siempre es 1/3 del valor de la máquina nueva,
seguimos arreglando la máquina, ya llevamos 10 hermosos años juntas. Fíjate que no sea el médico de Cerati, ¿no? El que te lo arregla porque... Que viva de vos. No, el médico de Cerati lo que haría es devolver una computadora por la cual Que no pasa, ande, pasa que no. electricidad pero nunca enciende. Claro, eso es lo que haría, pero tiene electricidad, bueno, pero no enciende. Ah, no, pero Pero en algún momento puede encender. Claro. la electricidad ingresa. No se prende la pantalla, pero anda rapidísimo. ¿No? Claro. Sí, bueno, pero nadie ve cómo anda, ¿entendés? Entonces, bueno, no estaría andando. Entonces decíamos que la fragilidad y la vulnerabilidad es la esencia ontológica de los cuerpos a defender. Entonces la idea no es no hacer a los cuerpos, la idea de Butler, la hipótesis de Butler no sería tanto no hacer a los cuerpos, evitar que los cuerpos sean vulnerables, cosa que no se puede evitar, porque todos los cuerpos, no solamente los cuerpos humanos, todos los cuerpos son vulnerables, sino hacer de la vulnerabilidad un estado habitable, un espacio a poder habitar, que es un poco en la línea de lo que vos contabas de las madres, ¿entendés? Se va despersonalizando a la madre, que es en realidad la que está viva, y se empieza a animar algo que no tiene vida, y que detenerla, si la llegaran a salvar, sería una vida realmente de mierda, en todo sentido, porque quizás ahí adentro no hay una persona. ¿Qué es lo que pasa cuando salvas un feto con hipoxia de segundo o tercer trimestre? O sea, no hay nada. ¿Y qué estamos salvando? Mejor salvemos a la madre. Sí. Bueno. Pero la ciencia nunca fue muy amiga de las mujeres. Esto es lo primero que tenemos que saber, que la ciencia, sobre todo la ciencia médica, no solamente las otras ciencias, la ciencia médica especialmente, se ha hecho sobre el encarnizamiento, o sea, sobre la tortura del cuerpo de las mujeres. Por eso no se puede confiar. Por lo menos no acríticamente en eso, ¿entendés? Porque la ginecología toda se ha hecho torturando esclavas africanas, mujeres africanas esclavizadas. Así es como se ha creado la ginecología. A ver cuánto puede aguantar esta sin anestesia. Y ahí vemos qué procedimientos llevan anestesia y no llevan anestesia. Resulta que, para nuestra desgracia, le tocaron un par de mujeres esclavizadas afrodescendientes con mucho aguante, por eso hay un montón de procedimientos que podrían ser hechos con una linda anestesia que nunca llega. Digo una anestesia local. No sé si alguna ha tenido HPV, a los ginecólogos les encanta quemarte las verrugas del HPV sin anestesia, porque total es un procedimiento menor y te hacen ver las estrellas al pedo, porque eso, ahora que yo toco tramadol y que tengo canilla libre de tramadol, tramadoleada, eso no duele nada. ¿Por qué no te dan tramadol? ¿Por qué no te dan lidocaína, silocaína, lo que te tengan que dar? No. Y bueno, ¿por qué? Porque justamente la señora en la que hacían los experimentos, o sea, experimento en humanos, vivo, así como hoy lo hacemos en conejos y ratas, vivo, bueno, en señoras vivas. Por eso, digo, pasar después del conejo a la cámara de gas, hay un paso. O sea, si ya lo estamos haciendo, hay que caminar un pasito más, si ya estamos acostumbradas. Si la perrera mata volúmenes de perros en cámaras de gas. Bueno, un día se llama perro, otro día se llama mujer afrodescendiente esclavizada, como esta, donde se hacían las pruebas. Bueno, tenía mucha resistencia, hoy todas las topicaciones por HPV sin anestesia. Bueno, no, claro, justamente. Como no se le moría de un paro cardíaco, de shock por el dolor, bueno, entonces todas ahí en la camilla con el HPV, quemadas con ácido en el útero, total, en el cuello uterino, total, no duele. Eso es lo que te dice el médico, no duele. Bueno, vení que te lo hago en el culo, vamos a ver. Entonces, y ahí vamos a Nietzsche. Nietzsche lo que está intentando mostrar es, una parte de lo que está intentando mostrar es que hay en la enfermedad, en los estados valetudinarios, que es mucho más que la enfermedad, porque puede ser cualquier situación de vulnerabilidad o enfermedad, hay una potencia a invocar. No sabemos cuál es la potencia, no la vamos a saber hasta que no la experimentemos. Por eso es tan importante volverse a reapropiar de esas potencias, como por ejemplo las de la muerte. Bien, ahora quiero escuchar qué dudas tienen con respecto al texto nietzscheano si es que lo leyeron. Porque decían que no se entendió nada y tal.
o qué dudas tienen hasta ahora. Una cuestión que yo leí es que Klosowski planteaba que Nietzsche un poco, digamos, en los signos lingüísticos que usaban las palabras en sí, eran como tenían como una forma pero carente de una significación, y esa significación era como que se relacionaba ahí con el simulacro, que en el fondo cada uno podía hacer una lectura de Nietzsche según su propia interpretación, porque por ejemplo esto de la enfermedad justamente es esto, como este cambio de la significación según el propio universo simbólico de cada uno. Hablaba de la metonimia de lo verbal, no sé. En el fondo que se puede decir algo con las mismas palabras, una idea, una antítesis de eso justamente. Por eso lo de la enfermedad o lo de la fuerza y la debilidad, en el fondo puede ser, para mí puede ser una cosa, pero para el que lo lee desde el sistema neoliberal capitalista es justamente lo contrario. Tal cual. Entonces, Sí, de hecho... había presente claro. esa como una lectura así. Tal cual. De hecho, Nietzsche diría, por ejemplo, Nietzsche ha tenido muchas lecturas y en general hay como una lectura muy malintencionada de Nietzsche, que lo muestra a Nietzsche como, a ver cómo decirlo, como fascista o como nazi y demás. Claro, justamente se me vino eso. Por el contrario, ¿entendés? Por el contrario. Ese fue un recorte que su hermana hizo, su hermana que era miembro del Partido Fascista, hizo sobre Nietzsche. Nietzsche no pudo escapar de algo que si una se puede apropiar de la propia muerte, una puede escapar, que es quedar a merced de la familia siendo medio un vegetal. Eso no pudo zafar de eso Nietzsche. Entonces Nietzsche ya muy degradado, inútil. Les daba los textos, hay una foto en que le entregan los textos, parece, la hermana, no sé qué. Él vive 10 años con su madre y con su hermana ya. Siempre tuvo mala salud, siempre tuvo una salud muy deteriorada. Y él encuentra en ese deterioro de la salud, en esos estados valetudinarios, una gran potencia para tener una reflexión acerca de la vida y de la fuerza. No la saca de la fuerza, la saca de la vulneración, de la vulnerabilidad, de la fragilidad. Que justamente a eso él llamaba fuerza. Exactamente, por eso están invertidos los valores. Eso de la transvaluación de los valores. Exactamente, que nadie lo dice bien, yo por lo menos... La valoración. Eso, la transvaloración. Lo tengo que leer igual, Igual eso se puede leer en muchos autores, como en Aldous Huxley. Son todos nietzscheanos. Camus, ¿cómo se dice Camus? Camus, a mí me Camus. dijeron en francés Camus, pero probablemente lo estemos diciendo mal. No sé, bueno, yo le digo Camus, no sé por qué. Pero en el mito de Sísifo, o sea, está presente esto de como este doble lenguaje. O incluso Lacan, que habla que en el fondo el significante tiene que ver vaciado de significado, porque el significado se lo apropia la cultura. O sea, por ejemplo, el tema del terrorismo. ¿Qué es el terrorismo Tal para, cual. no sé... Hoy el terrorismo es un señor árabe. Claro. Claro. ¿Entendés? En los 70 el terrorismo era la subversión, lo que los milicos llamaban la subversión. Después pasamos a otra etapa que hablamos de terrorismo de Estado. Entonces sí, el terrorismo va haciendo diferentes cosas. Claro. Tiene diferentes caras. Pero también habla de por esto de la enfermedad o la no enfermedad, como dice que en los estados valetudinarios hay una intensidad también. Como que busca que la fuerza está no tanto en lo que puedas producir o no desde esa orga, sino que hay una intensidad que encuentra. Que lo dice más en el texto anterior, en el de los estados valetudinarios, dice que a partir de suprimir el pensamiento se llega a una intensidad que no había encontrado de otra forma. A suprimir la conciencia propia del pensamiento. Esa conciencia no se suprime voluntariamente, porque nadie se expone voluntariamente a ciertos acontecimientos. El acontecimiento no es voluntario, volitivo y se elige. El acontecimiento se le piana en la cabeza. Nadie pasa por una ACV voluntariamente. Es algo que te pasa, ¿entendés? Nadie tiene una peritonitis y una septicemia solo. Dice, bueno, a ver, voy a experimentar con las potencias de mi cuerpo, a ver qué pasa, ¿entendés? Nadie hace eso, sí. Puedes experimentar como Huxley un poquito con LSD. Bien, te vas ahí y volvés, ¿entendés? Sí, podés irte un poquitito más allá y volvés, ¿entendés? Pero nadie va a la muerte y viene, ¿entendés? Eso
se hace sin la conciencia. Por eso medio lo de la voluntad es un bolazo. Y el sujeto moderno está organizado en términos de voluntad, de un sujeto, de un yo que elige. Error. Nietzsche lo organiza al revés. Dice, lo que hay que hacer es desorganizar el cuerpo. Y el cuerpo se desorganiza solo, después hay que surfear la ola, ¿entendés? De lo que viene. Ahora, si te expropiaron de toda la soberanía, si te expropiaron del ominoso de la muerte, te expropiaron de la idea de que el cuerpo es frágil y esa es su condición esencial, después cuando viene el acontecimiento, vos no sabés realmente qué hacer. Y te aplasta, ¿entendés? Te aplasta o te lo acallan. Porque a todo el mundo lo mató de miedo cuando este paciente hizo eso, ¿entendés? En vez de decir, bueno, vamos a entrar en ese delirio y vamos a jugar un rato. Y de paso ya practicamos para cuando pase, que va a pasar en breve. Que es lo que habría que hacer, ¿entendés? Bueno, practiquemos. Ya que estamos acá, practiquemos y vayamos un poquito a la muerte y volvamos después. ¿Quiénes tenemos que volver? Quizás con él o sin él. No, obturarlo. Entonces, efectivamente, Nietzsche encuentra su fuerza filosófica. La fuerza filosófica de Nietzsche no es producto de una fuerza física, sino de la carencia de esa fuerza física. Es la carencia de fuerza física que no es constante, sino es una carencia de fuerza física producto de esos tenía tenía cefaleas, parece que había contraído una sífilis mal curada en un prostíbulo, esa es como medio el mito, la leyenda. Lo cierto es que no puede escribir todo el tiempo. Eso produjo una serie de agenciamientos, tales como él escribe notas. Una buena parte de la obra de Nietzsche es aforística. Es aforística porque no puede desarrollar una épica, por decirlo de alguna manera, una gran obra, un gran sistema tipo Hegel, ¿entendés? Escribe aforismos con lo que le va quedando entre tiempo, de los entrecuerpos de los que hablaba Juan Manuel Burgos el otro día por ahí cuando cuidaba un enfermo, un amigo mío de Córdoba. Entonces, como en los entretiempos él va escribiendo aforismos. A su vez esos aforismos están medio garrapateados y son sus amigos los que traducen. Entonces ya se armó, eso es un agenciamiento, no lo hace solo, lo hace con un agente que toma el manuscrito, descifra y andás a ver cuánto hay de Nietzsche, cuánto hay de toda esa máquina que hoy le decimos Nietzsche y que en realidad es todo ese grupo que lleva adelante la producción. Es bien interesante, por eso yo quería empezar con Nietzsche. Ahora, Nietzsche lo tiene clarísimo que esto es así, y que esa gran filosofía, que es la filosofía de la gran salud es la enfermedad. Es ahí donde está la gran salud. La gran salud no es el cuerpo que no enferma, sino por el contrario, es el cuerpo que se aqueja, es el cuerpo que se achaca, que además son todos los cuerpos. El tema es que Occidente finge que eso no pasa. Son todos los cuerpos, porque en algún momento, más temprano o más tarde, se te cae el piano en la cabeza. Esto pasa, sí. ¿Sabes? Demora más o demora menos. Pero en algún momento te pasa. Es así. No hay manera de no pasar por ahí. Entonces, a eso le está llamando la gran salud o esa fuerza vital que es necesario invocar. Esa fuerza vital que es necesario invocar no surge tanto, insisto, de un cuerpo alfa que nunca se degrada, sino de la degradación del cuerpo, que en realidad la tienen todos los cuerpos, solamente que vivimos en un territorio que finge, vivimos en un mundo que finge que nunca ocurre. Bien, ¿qué más encontraron en ese texto que les haya llamado la atención? Es interesante en relación a esto que decías, el paralelismo que hace con Shakespeare, por ejemplo, y Bacon, claro. Entonces, justamente, de un cuerpo que finge y de alguien que lleva, o que lleva que pone en escena, o que escribe, o que habita un cuerpo que le permite hacer cosas que su propio cuerpo no haría. Exactamente, que la voluntad no haría. Claro. O sea, no lo harías desde la voluntad. No es... Eso yo no lo entendí bien, porque Alma habla de un simulacro, o sea, habla del simulacro, pero dice que tenía algo como de la visión profunda, como del ser, no me acuerdo cómo era la expresión, y decía Klossowski en su relectura que así como Bacon supuestamente se tomó de Shakespeare, Nietzsche un poco
lo mezcló con Wagner, pero también en esta digamos, forma tipo de estructurar el cuerpo literario que arma sin significación, sino que arma la palabra de tal forma que sea libre para el interpretante, ¿no? Y un poco habla esto del simulacro, de ponerse, de que Nietzsche pueda servir tanto para por ejemplo, el fascismo alemán sirvió el cuerpo como para el revolucionario. Lo que pasa es que, ¿ves? Eso es lo que yo no lo entendí muy bien, el simulacro y qué lugar tiene respecto tipo de esta fuerza. Ahora Yo entiendo que cuando habla mal, por decirlo de forma mal, de los artistas, o de cómo es un texto que apunta a la experiencia, como dice que hay un simulacro vaciado de experiencia que no sería, como que eso no invoca la fuerza. Exactamente, digamos. Que es ahí donde está el fascismo, claro. ¿entendés? Porque el fascismo en realidad es completamente desvitalizante y es completamente impotente, pese a su simulacro de fuerza. Es un simulacro, es falso, no es verdad. ¿Se entiende? Pero se habla de la lucidez. Exactamente. Y la lucidez es un lugar que no es el lugar de la conciencia. La lucidez se consigue cuando no está la conciencia. Y cuando no está el yo operando, cuando lo que opera es el cuerpo. Y el cuerpo no responde a la mente. En estas filosofías, que en realidad no empiezan con Nietzsche, empiezan en realidad con los cínicos, los estoicos y los epicúreos, pasando por Spinoza. No es la mente la que regula el cuerpo, es el cuerpo el que regula la lucidez. Y la lucidez se alcanza cuando la mente no está. ¿Qué es lo que Huxley y todos esos filósofos y escritores del LSD llaman los estados de conciencia alternativos? ¿Entendés? Los estados de conciencia alternativos, el cuerpo tiene su capacidad para lograrlo solo. Solo hay que saber recibir el acontecimiento. Ahora, si vos vivís en un mundo que intenta obturar el acontecimiento, que te dice que la muerte es mala, que hace todo lo posible para que vos no la veas nunca, que te priva de la posibilidad de experimentarla cuando todos sabemos que nos va a tocar, que te hace temerle a la muerte, que te hace temerle a la enfermedad, ¿cuándo lo experimentas? ¿Qué? ¿Tomando cocaína mal cortada? ¿Entendés? O sea, es difícil llegar a esa lucidez. Y ahí estamos, todas zombies. Poniendo un cartelito Macri para la mano. Es al revés. Entonces, ese simulacro, como decía Dicky, efectivamente tiene que ver con mostrarse potente sin serlo. La potencia no sale de la fuerza. No de la fuerza como la entiende nuestro mundo, sino por el contrario. Sale de un lugar que no es el de la conciencia. Es más, vale del delirio donde opera el cuerpo. Es el cuerpo el que está pensando. La idea de todas estas filosofías es ver cómo se llega a pensar con el cuerpo. Les quería leer algo. A ver si le vamos encontrando el sentido. Esto no lo tenían que leer ustedes, pero yo encontré, dije, esto les va a servir. Dice así. Es de Klosowski, ¿no? Para quienes tengan el libro entero lo pueden rastrear en la página 131. Dice, si el sentido de cualquier creación inminente es romper con los hábitos gregarios que continúan las existencias hacia fines exclusivamente útiles, esto es lo que vimos hasta ahora, los hábitos gregarios que dirigen continuamente la existencia hacia fines exclusivamente útiles, es decir, se murió y vos el lunes ahí trabajando, no pasó nada. O si pasó, ya está. Listo. Bueno, esos son los hábitos gregarios. Por eso la gente, entretenete. ¡No! No, bueno, un poquito puede ser, pero no, usalo para extraer de allí una reflexión, un momento ominoso, ¿entendés? A ver qué conclusión sacamos, qué experimentamos a nivel... No vamos a tener muchas oportunidades, no hay que desaprovecharla. Se murió el de al lado, nos fijamos que no se murió, ¿entendés? A ver qué se siente. Porque no va a pasar un montón de veces, ¿entendés? No podemos seguir haciendo... ¿Cuánta gente que querés se te va a morir todo el tiempo? No es tanta. Bueno, entonces, si el sentido de cualquier creación, el arte, ¿no? Desautomatizar la percepción, es romper con los hábitos gregarios que dirigen continuamente la existencia hacia fines exclusivamente útiles al régimen opresivo de la mediocridad, en el campo experimental crear es ejercer violencia contra lo que existe. Crear es ejercer violencia contra lo que existe. Por eso la filosofía de Nietzsche se escribe a martillazos. Es ejercer violencia contra lo que existe, romper lo que existe.
Si lo que existe es hacer de la muerte un no lugar, fingir como si nunca nos fuéramos a morir, fingir que la máquina nunca se rompe, que eso no pasa, que eso le pasa a un par de bichitos por ahí enfermuchos y el resto de nosotras nunca va a pasar nada, entonces nunca vamos a romper con lo que existe. Esos hábitos, que son los hábitos gregarios, el no hacer lugar para los requerimientos específicos. Yo nunca hablo de requerimientos especiales porque no tiene nada de especial. Especial, no sé, ST. El resto no es especial. Tiene requerimientos específicos. Entonces yo tengo requerimientos específicos. Todo el mundo tiene requerimientos específicos. La gata tiene requerimientos específicos. Todo tiene requerimientos específicos. Bueno, entonces, lo que hace el gregarismo es que eso no esté. Por eso crear es ejercer violencia. Ese es el lugar del arte. Ejercer violencia contra lo que existe. Y dice, y por ende, también contra la integridad de los seres. Esto, el fascismo lo leyó mal. No está diciendo, hay que salir a matar 10 millones de personas en los campos de concentración. No está diciendo eso. Está diciendo lo contrario. Está diciendo, a Hitler lo votaron. Eso está diciendo Nietzsche. Che, ese es un hábito gregario. Votar, a Nietzsche lo votaron, acá está Macri. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo. Claro, esto igual es Klossowski, no es Nietzsche, pero quiero decir, Klossowski lo está interpretando. Claro, lo leyó Hitlercito y se olvidó la parte donde está diciendo teutones de mierda, impotentes forros, que lo dice por todo el texto. Por eso las lecturas que hablan de un Nietzsche misógino, Nietzsche es antihumanista. Nietzsche va, se para, saca el pito, mea todo, escupe y se va a caminar. No es contra es contra todos los seres humanos del mundo, básicamente. Por eso se abraza el caballo. Ya nos vamos, ya avísalo al reloj. Dice, y sigo, que eso no hay. Cualquier creación novedosa debe provocar un estado de inseguridad. La creación deja de ser un juego al margen de la realidad. En lo sucesivo, el creador no reproduce, sino que produce lo real. Ahí hay que llegar. Bueno, eso no se produce desde la inmensa fuerza física de imponer sobre los demás, sino por el contrario, en el crear una nueva realidad. Es al revés. Por eso es invertir los valores. Para eso hay que salir de la moral. Por eso habla de todo esto de los artistas, o por ejemplo hablaba de Buffon como estos estadios intermedios que muchas veces fingen como si saliesen de esa realidad, pero en realidad se quedan, digamos, en el fingir. Sería como todos estos discursos de la represión que se quedan en la palabra. O al revés, o los discursos del progresismo que se quedan en la palabra. Y en realidad no crean una nueva realidad. Porque siempre han estado. O sea, en cuanto al Buffon, es bien interesante porque el Buffon históricamente, a mí me encanta la imagen del Buffon, el Buffon históricamente es un contrahecho, es un mal formado. El Buffon histórico, el Buffon de la corte del rey, es un mal formado. Donde ahí hay un simulacro para esconderse de que él porta una verdad. Por eso el rey lo tiene. Hace un agenciamiento con el rey. Buffon es el único que le dice al rey la posta. El rey está lleno de conspirantes alrededor. El Buffon viene, tira unas piruetas, hace unas cabriolas, hace unos chistes, parece que se está burlando del rey, pero le está diciendo al rey lo que él ve. Y él ve más. ¿Entendés? Porque o es el loco, o es el tarado, o es el idiota, o es el jorobado, ¿entendés? Ve otra cosa, tiene otra capacidad de percepción, que se adquiere con esos estados valetudinarios, no siendo el caballero que maneja el ejército, ¿entendés? Sino que se logra siendo el jorobado que hace reír a los demás con su deformidad física. Pero él ve algo, y el rey lo sabe, por eso mantiene el Bufón. No es un mero entretenimiento del rey. El rey sabe que solo hay una persona en todo el reino que le va a decir la verdad, que es aquel que no quiere su lugar, porque tiene el lugar del Bufón. No quiere su lugar el Bufón, todos los demás quieren el lugar del rey. Están viendo cómo lo hacen cagar al rey para tener el lugar del rey. El Bufón no quiere ese lugar. Quiere no morir, que no lo maten los demás por ser un deformado, ¿entendés? Entonces sí, hace un simulacro, pero en tanto y en cuanto se está, por decirlo de alguna manera, escondiendo de los otros, ¿entendés? Pero el rey sabe quién está ahí. Lo importante es que esa violencia para crear o para destruir lo que existe
y entonces producir la transvaloración, esa violencia se produce en la inseguridad, no en la certeza. Por eso después hacen un recorrido por 9 de julio y México, hay una librería del pensamiento cristiano que se llama Certeza. No por nada le ponen certeza, ¿entendés? La incertidumbre está mal vista. La incertidumbre es lo que hace que muchas de ustedes sean asalariadas, pensando en, y mañana te vas a morir, da igual. Mañana si seguimos así, no va a haber PAMI, así que da exactamente igual cuánto te descuenten para la puta hora social, porque total se va a llevar el bar todo puesto, ¿entendés? Entonces da un poquitito igual. O te va a pasar que te agarra el PAMI que está hoy y mejor no, ¿entendés? Mejor no haber hecho ningún aporte y que te mueras sola, porque para estar en el centro gallego, en el depósito de muertos que hay acá en el centro, mejor no tener esa obra social de los viejos, ¿entendés? Mejor morirse, porque no está bueno lo que te pasa, ¿se entiende? Bien, vamos a organizarnos. Anarquía es organización.